En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día estamos jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la aldea de Cesarea de Felipe. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pero le contestó: tú eres el Mesías. Jesús les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los senadores, los sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se le explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Quítate de mi vista, Satanás. Estás pensando como los hombres y no como Dios. Pues hoy día, queridos hermanos, tenemos que aprender a pensar como Dios, ¿no? Y si quieren aprender a pensar como Dios, estudien la encíclica Fratelli Tutti. Sobre todo el capítulo 3, Gestar un mundo nuevo, donde nos habla cómo deben de ser las actitudes personales de cada uno de nosotros frente a este mundo. Cómo debemos conducir nuestra vida personal. Cómo es que Dios nos enseña a vivir nuestra vida personal. No como yo quiero, sino como Dios quiere. Libremente tenemos que coger la voluntad de Dios, ¿no? Estás pensando como los hombres. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta expresión? De que es importante que el pensamiento humano, que tiene capacidad, porque Dios lo ha creado con esa capacidad, con esa libertad de poder organizar pensamientos, raciocinios, opiniones, ¿no? Libremente, tiene que hacer una referencia para saber si lo que él estaba pensando está bien o está mal. ¿Por qué el ser humano necesita una referencia? Porque el ser humano no es perfecto. El ser humano, recuérdenlo bien, eso no lo podemos olvidar en ningún momento. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es la perfección, somos imagen de la perfección. Algunos más cercanos a la imagen, otros más lejanos a la imagen. ¿De qué depende que seas más cercano a la imagen o más lejano a la imagen? La verdad que no te sabría decir.
¿Por qué unos sí tienen esa confianza en Dios y otros no la tienen? Eso no te lo puedo decir yo. Más bien el que sienta cercanía a Dios, ¿no? Que dé gracias que Dios le permite tener esa cercanía. ¿Por qué tú si aceptas lo que Dios dice y no tu amigo, que es muy buena persona? Es un buen hombre, es una buena persona, pero no cree en Dios. Dice, las cosas hay que separar a Dios de la vida del mundo. A Dios, vas a la iglesia, ahí lo tienes a Dios. Pero en tu vida cotidiana, no, que no se meta Dios en la vida cotidiana. Al contrario, libremente tienes que aceptar que tu pensamiento, si no coincide con la voluntad de Dios en general, ¿no? Estás errado, porque eso es lo que ha sucedido acá en el Evangelio, ¿no? Jesús le está explicando en su humanidad cómo va a dejar este mundo, ¿no? Porque eso es lo que va a suceder, ¿no? Todos dejamos este mundo, recuérdenlo bien, pero lo dejamos de diferentes maneras. Algunos lo dejan por enfermedad, otros por accidente, otros violentados, pero siempre dejamos este mundo. Pero hay algo muy cierto, que los que siguen a Jesús de una manera radical, casi todos dejan este mundo siendo testigos, mártires. Lo fue Pedro, lo fue San Pablo, casi todos los discípulos. El único que murió ancianito fue San Juan, ¿no? Pero los primeros cristianos, casi todos mártires, hermanos. Es un misterio. Por ahí va el seguimiento a Jesús y el dejar este mundo siguiendo a Jesús, ¿no? A Esteban, tenemos el caso de Esteban, ¿no? Que por afirmar a Jesús lo apedrearon, lo mataron a lapidada, ¿no? Una muerte difícil, ¿no? Pero esa muerte de mártir es un misterio también, porque ahí está la presencia de Jesús. Seguramente los mártires han podido aceptar el martirio porque se sentían muy unidos al Señor, ¿no? Ya no valoraban lo que pasa en este mundo, ¿no? O sea, Esteban le dijo, perdónalos, mientras lo estaban ahí lapidando, ¿no? Jesús mismo lo dijo en su humanidad, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces acá también Jesús está diciendo la manera como Él va a dejar este mundo, si queremos hablarlo en palabras muy malas, ¿no? Él dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, la pasión. Tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y ser ejecutados. Y además va a morir en la cruz, que era la muerte más denigrante que tenían los romanos, ¿no? Y al tercer día va a resucitar. Se lo explicaba todo con claridad. Pedro se opuso. Sentimiento humano, ¿no? No vamos a aceptar que sufras. Un momentito. ¿Tú vas a decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Cómo vas a solucionar las cosas? Más bien tú tienes que seguir a Dios, tú tienes que seguir a Jesús. Mucha gente, en lugar de seguir a Jesús, quiere que Jesús los siga a ellos, ¿no? Y no es así la cosa con el Señor. Tenemos que seguirlo a Él. Si no sabes seguirlo a Él, ahí tienes lo que piensa Jesús de los que no lo siguen a Él, ¿no? Apártate de mí, Satanás, le dice, ¿no? No. En la vida del hombre hay dos posibilidades, ¿no? O está la verdad, que es Dios, o está el enemigo, que es Satanás. No hay otra posibilidad. No hay una tercera opción, ¿no?
Y si no estás con Dios, estás con Satanás. Entonces, eso tenemos que meternos bien claro, ¿no? Nuestra vida tenemos que organizarla de tal manera que sigamos a Jesús. Y si en el camino nos equivocamos, que es posible porque no somos perfectos, no nos asustemos. Simplemente reconozcamos que nos hemos equivocado y hagamos lo que corresponde a una persona, ¿no?, que se equivoca en su seguimiento a Cristo. Eso es todo. Ese es el camino a la santidad y eso es lo que tenemos que hacer todos. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.